En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana y mi ex dijeron ser almas gemelas cuando los descubrí. La verdad salió a la luz en su boda. Soy una mujer de 30 años y estoy pasando por una situación bastante difícil. Nunca pensé que terminaría pidiendo consejo a personas desconocidas en Internet, pero aquí estoy, realmente necesitando opiniones imparciales. Todo este asunto involucra a mi exnovio, mi hermana menor y mis padres. Ya sé que con solo mencionar estos personajes, muchos pensarán que esto no puede terminar bien, y tienen toda la razón. Déjenme contarles cómo empezó todo. Mi historia con Jake, mi exnovio de 32 años, parecía sacada de un cuento de hadas al principio. Era un hombre que lo tenía todo: carisma, sentido del humor y lo que yo creía que era una gran capacidad de comprensión. Nuestra relación duró 3 años, y durante ese tiempo, vivía convencida de que él estaba tan comprometido como yo con lo nuestro. Sin embargo, ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que había señales preocupantes que decidí ignorar. Por ejemplo, siempre actuaba de manera extraña con su teléfono, protegiéndolo como si guardara secretos importantes. Cada vez que intentaba hablar sobre este comportamiento tan peculiar, su respuesta era siempre la misma: son solo cosas del trabajo. También tenía la costumbre de desaparecer durante horas sin dar explicaciones, y cuando yo expresaba mi preocupación al respecto, tenía una manera especial de hacerme sentir culpable por cuestionarlo. En ese momento, me convencí a mí misma de que todo era producto de mis inseguridades, especialmente porque Jake siempre encontraba las palabras perfectas para hacerme sentir única cuando empezaba a dudar. Todo comenzó a desmoronarse durante una reunión familiar. Mis padres organizaron una barbacoa, y mi hermana menor Mia, que tiene 27 años, insistió mucho en que asistiera, argumentando que hacía tiempo que no compartía con la familia. Me dijo que significaría mucho para ella verme allí, así que, aunque no estaba muy entusiasmada, decidí ir. Durante la reunión, hubo un momento en que noté la ausencia prolongada de Jake. Mientras recorría la casa buscándolo, llegué hasta la habitación de invitados y allí estaba la escena que cambiaría todo: Jake y Mia juntos. Fue como si el mundo entero se detuviera en ese instante. Mi mente se quedó completamente en blanco mientras ellos intentaban desesperadamente explicar lo inexplicable. Jake, tartamudeando, intentó justificarse diciendo que él y Mia habían desarrollado una conexión especial, y que ya no podían luchar contra sus sentimientos. Mia agregó que nunca quisieron lastimarme, pero que eran almas gemelas. Esa fue la palabra exacta que utilizaron para justificar meses de engaño y traición. Sentí que el estómago se me revolvía. Salí de allí furiosa y conduje hasta mi casa llorando sin parar. Todavía pienso que fue un milagro no tener un accidente, porque apenas podía ver el camino a través de las lágrimas. Pero lo que más me hirió fue la reacción de mi familia cuando les conté lo sucedido. Mis padres minimizaron toda la situación, tratándola como si fuera simplemente un romance juvenil. Su explicación fue que estas cosas pasan, y que Jake y Mia simplemente se habían enamorado. Era como si mi dolor fuera un simple inconveniente menor comparado con la hermosa historia de amor que estaba floreciendo entre Jake y Mia. Después de eso, corté toda comunicación con Jake y Mia, y también tomé distancia de mi familia. Con el paso del tiempo, logré reconstruir mi vida paso a paso. Me concentré en desarrollar mi carrera profesional, formé nuevas amistades y, poco a poco, volví a encontrar la felicidad. Entonces, cuando menos lo esperaba, llegó a mis manos una invitación que lo cambiaría todo: la invitación a la boda de Jake y Mia. Fue como recibir una bofetada en pleno rostro. Mi primera reacción fue rechazarla inmediatamente. No había forma de que me sentara a presenciar cómo se juraban amor eterno después de la manera en que me habían traicionado. Sin embargo, mis padres tenían otros planes. Comenzaron una campaña intensiva de llamadas y mensajes, e incluso llegaron a presentarse en mi apartamento sin avisar, suplicándome que asistiera. Su argumento principal era que mi ausencia generaría rumores y afectaría la reputación de la familia. Insistían en que era momento de dejar el pasado atrás y tomar la decisión más madura. Hubo un momento particular en que mi madre me sentó y me dijo algo que realmente me impactó. No te estamos pidiendo que los perdones, pero te pedimos que seas la persona más madura. La familia es más importante que aferrarse a los rencores. Debo admitir que sus palabras me afectaron profundamente. Si bien había mantenido una relación distante con mis padres, no quería perderlos por completo. Empecé a pensar que quizás asistir a la boda sería una forma de demostrar que había superado todo, y que había sanado. No veía por qué debía dar la impresión de estar amargada cuando realmente no lo estaba. Pensé que podía mantener mi distancia con la familia sin necesidad de parecer débil. Así que finalmente les comuniqué a mis padres que asistiría a la boda. Creí que con esa decisión todo terminaría, pero entonces Mia comenzó a enviarme una avalancha de mensajes de texto.
La mayoría eran mensajes presumidos donde se jactaba de haber ganado, o de cómo Jake siempre la había preferido a ella. Al principio decidí ignorarlos, pero hubo un grupo específico de mensajes que captó mi atención. Mia, probablemente bajo los efectos del alcohol, se quejaba sobre la presión que los padres de Jake estaban ejerciendo sobre ellos. Al parecer, necesitaban demostrar que eran dignos de heredar la fortuna familiar. Se jactaba de cómo su boda iba a ser la clave para asegurar su posición en la buena gracia de los padres de Jake. En ese momento, todas las piezas encajaron. Jake y Mia no solo estaban construyendo una vida juntos, estaban asegurando su futuro financiero. Este nuevo conocimiento me hizo ver su boda desde una perspectiva completamente diferente. Ya no me sentía solo como una exnovia traicionada y resentida. Me di cuenta de que tenía el poder de exponer su hipocresía, aunque no quería actuar por simple venganza. Lo que buscaba era un verdadero cierre, no revancha. El día de la boda, cuando llegué al lugar, una parte de mí quería dar media vuelta e irme. A pesar de que las decoraciones eran hermosas y todos parecían rebosantes de felicidad, para mí todo se sentía terriblemente falso. Me senté en mi lugar asignado y traté de mantener un perfil bajo, pensando que podría sobrevivir al día sin incidentes, pero entonces mis padres se acercaron con una petición que me dejó helada. Querían que diera un discurso. Según ellos, significaría mucho para mí si mostraba mi apoyo frente a todos los invitados. Mi primera reacción fue negarme, pues me parecía demasiado humillante. Sin embargo, mi madre no dejaba de insistir y mi padre comenzó a usar ese tono de voz irritado que siempre me hace ceder. Sabía perfectamente que solo querían que fingiera para mantener intacta la reputación familiar. Me dolía que me pidieran eso sabiendo lo humillada que me sentía por la misma pareja que querían que elogiara. Una vez más, terminé aceptando por pura obligación y sentimiento de culpa. Mientras estaba de pie en el podio, mirando a todos los invitados, sentía una mezcla de enojo y dolor que me carcomía por dentro. Justo cuando estaba a punto de dar un discurso genérico y sin vida, experimenté un momento de claridad absoluta. Comencé hablando sobre el amor y cómo a veces surge de lugares inesperados. Mencioné la importancia fundamental de la honestidad y la confianza en cualquier relación. Luego, giré la narrativa hacia mi propia experiencia. Compartí con todos los presentes cómo había estado en una relación con Jake, cómo había creído firmemente que él era mi futuro, y cómo ese futuro me fue arrebatado por alguien en quien había depositado toda mi confianza. Describí con detalle el momento en que descubrí la verdad sobre Jake y Mia, y el profundo dolor que esa traición me causó. Pero no me detuve ahí. Expliqué que, aunque su traición me había destrozado el corazón, también me había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia y el amor propio. Me dirigí directamente a los padres de Jake, agradeciéndoles por su amabilidad durante el tiempo que estuve con su hijo. Expresé mi gratitud por el apoyo que me brindaron en aquella época, y mencioné que esperaba que conocieran toda la verdad sobre las decisiones que Jake y Mia habían tomado. Durante todo mi discurso, mantuve un tono sereno y controlado, sin elevar la voz ni mostrar signos de enojo, permitiendo que la verdad hablara por sí misma. Cuando terminé de hablar, un silencio sepulcral invadió el salón. Los padres de Jake estaban visiblemente furiosos. Se marcharon casi inmediatamente y supe que mis palabras habían tocado un punto sensible. El resto de la celebración se convirtió en un caos total. Mia se acercó a mí gritando histéricamente sobre cómo había arruinado su día especial. Jake intentaba calmarla y alejarla, pero ella seguía gritando sin control. Mis padres estaban completamente mortificados, pero ya no me importaba. Había dicho lo que necesitaba decir y, por primera vez en años, sentí que finalmente había conseguido un verdadero cierre. Tiempo después, me enteré por medio de un conocido en común que los padres de Jake estaban considerando seriamente desheredarlo después de escuchar mi discurso. Aparentemente, dijeron que no podían apoyar a alguien que había actuado de manera tan deshonrosa. El futuro perfecto que Mia y Jake habían planeado parecía haberse desvanecido en un instante. Naturalmente, me culpan por todo lo sucedido. Los mensajes de Mia no tardaron en llegar, acusándome de haber arruinado su vida. Me llamó egoísta, mezquina y vengativa, pero decidí no responder a ninguno de sus mensajes. No me arrepiento de lo que hice. La verdad necesitaba salir a la luz, y si eso les causó problemas, fue consecuencia de sus propias acciones. Ha pasado una semana desde entonces, y Mia continúa bombardeándome con mensajes acusándome de ser una persona horrible. Debo admitir que sus mensajes están empezando a afectarme, y me pregunto si realmente actué mal al exponer la verdad sobre su relación durante la boda. Actualización 1. Hola a todos. No esperaba que mi publicación recibiera tanta atención, pero quiero agradecer a todos los que me ayudaron con sus comentarios y perspectivas sobre mi situación. Siento que debo explicar mejor por qué decidí ir a la boda cuando podría haberla evitado completamente,
y alejarme de mi familia por siquiera sugerirme algo así. Cuando tomé la decisión de asistir a la boda, lo hice principalmente para demostrarle a mi familia que no era esa persona amargada y resentida que ellos imaginaban. Quería cerrar ese capítulo de mi vida y, siendo honesta conmigo misma, también quería probar que era más fuerte que el dolor que me habían causado. Aunque, si soy completamente sincera, una parte de mí también quería hacer una declaración. Me habían humillado profundamente, y sentía que nadie había comprendido realmente la magnitud del dolor que sentí cuando Jake y Mia, dos de las personas en las que más confiaba, me traicionaron. Mirando hacia atrás, puedo reconocer que mi discurso tuvo un componente de venganza. No se trataba solamente de exponer la verdad, también quería que Jake y Mia sintieran aunque sea un poco del dolor que me habían causado. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Durante todo mi sufrimiento, nadie se atrevió a defenderme. Nadie tuvo el valor de decirle a Jake y Mia que estaban equivocados. Mi familia prefirió ocultarlo todo y los padres de Jake, a pesar de haber sido amables conmigo durante nuestra relación, nunca intervinieron para que su hijo asumiera la responsabilidad de sus actos. Así que no me arrepiento de lo que dije. Por primera vez, pude contar mi versión de los hechos. Las consecuencias después de la boda fueron inmediatas. Los padres de Jake estaban furiosos y, según me enteré por conocidos en común, siempre se habían enorgullecido de mantener una reputación intachable como familia. Cuando escucharon la verdadera historia de cómo comenzó la relación entre Jake y Mia, se sintieron profundamente avergonzados. La madre de Jake estaba particularmente molesta porque descubrió que su hijo le había mentido sobre cómo se habían desarrollado las cosas entre Mia y yo. Para ellos era impensable dejar su herencia a alguien que, desde su perspectiva, carecía por completo de moral e integridad. No era solo por mi discurso, era por el patrón constante de deshonestidad de Jake y la vergüenza que había traído al apellido familiar. Como resultado, decidieron cortar completamente los lazos con Jake y Mia. Semanas después me enteré de los problemas económicos que enfrentaban Jake y Mia. Un amigo que tenemos en común me contó que, sin el respaldo financiero de los padres de Jake, estaban teniendo serias dificultades para mantener el estilo de vida lujoso que habían planeado. La boda por sí sola había sido un gasto enorme, y habían contado con la herencia para cubrirlo. Ahora, sin esa red de seguridad financiera, estaban desesperados. Mia estaba especialmente devastada. Siempre había soñado con vivir una vida de lujos y comodidades, y ahora se encontraba tratando de resolver cómo manejar sus crecientes deudas. Entonces comenzaron a llegar sus mensajes. Al principio eran mensajes llenos de enojo y acusaciones. Me culpaba totalmente por su situación, diciendo que yo había destruido su futuro y puesto a los padres de Jake en su contra. Me llamaba egoísta y vengativa, acusándome de haber arruinado su felicidad por puro resentimiento. Pero luego cambió su estrategia y empezó a exigirme que me disculpara públicamente con los padres de Jake. Quería que les dijera que había exagerado la situación y tergiversado la naturaleza de su relación en mi discurso. Mia incluso sugirió que debería rogarles a los padres de Jake que reconsideraran su decisión de cortar lazos con ellos. Sus exigencias eran simplemente ridículas. Pretendía que me humillara nuevamente solo para arreglar una situación que ella y Jake habían creado. Era casi para reírse. Después de todo el daño que me habían causado, después de la traición y el dolor que me hicieron sufrir, tenía el descaro de pedirme que limpiara el desastre que ellos habían ocasionado. Me negué rotundamente y le dejé claro que yo no era responsable de sus decisiones ni de las consecuencias de estas. Si los padres de Jake habían decidido cortar lazos con ellos, no era por mi discurso. Era por sus propias acciones. Habían construido su relación sobre mentiras y traición, y ahora estaban enfrentando las consecuencias de esas decisiones. No era mi responsabilidad salvarlos. Después de eso, dejé de responder a los mensajes de Mia. La bloqueé y seguí adelante con mi vida. Durante años había cargado con el peso de lo que me habían hecho, pero ahora finalmente sentía que podía dejarlo ir. Sus problemas eran suyos, y no tenía ningún interés en involucrarme. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Ha pasado una semana desde que bloqueé a Mia y, honestamente, se siente maravilloso. Nadie más se ha puesto en contacto conmigo desde entonces, y espero no estar tentando al destino al decir esto. De todos modos, tengo muchas otras cosas más importantes en mi vida en las que enfocarme que en dramas innecesarios. Así que voy a hacer todo lo posible por mantenerme al margen de esta situación. Si me veo involucrada de nuevo en esto, me aseguraré de mantenerlos informados. Hasta entonces, adiós. Actualización 2. Está bien, reconozco que tenté al destino en mi última actualización. Lo sé, fue un error de principiante. Pero han pasado algunas semanas desde que actualicé por última vez, y han sucedido suficientes cosas como para compartirles una nueva actualización. Así que aquí vamos. Después de bloquear a Mia, y decidir seguir adelante con mi vida,
Pensé que todo el drama había quedado atrás, pero por supuesto, mi familia no pudo dejarlo así. Una semana y media después de ignorar las exigencias de Mia, mis padres se pusieron en contacto conmigo, e insistieron en que todos nos reuniéramos para arreglar las cosas. Según ellos, mi discurso había creado una división innecesaria en la familia, y, aparentemente, era mi responsabilidad arreglar la situación. Estaban molestos porque Mia y Jake estaban pasando por dificultades, y sentían que yo debería asumir la responsabilidad por lo que consideraban mi parte en sus problemas. La situación se volvió tan tensa que finalmente decidí aclarar las cosas de una vez por todas reuniéndome con ellos. Acordamos encontrarnos en nuestro café habitual y durante la reunión, mis padres me retrataron como una persona mezquina y vengativa. Me acusaron de aferrarme a los rencores y dijeron que mi discurso en la boda había sido completamente innecesario. Seguían insistiendo en que necesitaba ser la persona más madura y mostrar algo de sensatez. Me recordaban constantemente que la familia es lo primero y que Mia seguía siendo mi hermana sin importar lo que hubiera pasado en el pasado. Para ellos, mis acciones no solo habían lastimado a Jake y Mia. Afirmaban que había avergonzado a toda la familia. Insistían en que me pusiera en contacto con los padres de Jake y me disculpara por haber escalado las cosas, creyendo que esto podría ayudar a mejorar la situación para Mia y Jake. Sus argumentos no me sorprendieron, pero aún así me dolieron profundamente. Seguían ignorando por completo el daño que Jake y Mia me habían causado. Actuaban como si debiera olvidarlo todo simplemente porque el tiempo supuestamente cura todas las heridas. Nunca reconocieron el profundo dolor que había sufrido por su traición. En cambio, solo se enfocaban en cómo mis acciones habían empeorado las cosas para Mia. Todo giraba en torno al futuro de Mia, la felicidad de Mia, la relación de Mia. Una vez más, sentí que mis sentimientos no tenían ninguna importancia. Como nadie estaba dispuesto a defenderme ni siquiera a considerar mis sentimientos, sabía que tenía que mantenerme firme y eso es exactamente lo que hice. Me mantuve en mi posición. Les dije claramente que no iba a disculparme por haber dicho la verdad. Les recordé que la relación de Mia y Jake había comenzado con una traición, y si ahora estaban enfrentando consecuencias, no era mi culpa. Señalé cómo nunca habían hecho que Mia se responsabilizara por el daño que me había causado, y cómo siempre esperaban que yo fuera la que cediera y buscara la reconciliación. Les dije que estaba harta de ser la persona que siempre tiene que limpiar el desastre de los demás. Si Mia y Jake estaban teniendo problemas, era su responsabilidad resolverlos, no mía. Mis padres intentaron razonar conmigo diciendo que Mia, Jake y yo éramos jóvenes, y que estas cosas sucedían a nuestra edad, pero me negué a aceptar esas excusas. Me frustré tanto con ellos en un momento que me levanté y salí furiosa del café. También apagué mi teléfono porque no quería escuchar nada más de ellos. Pero aunque estaba completamente segura de mi posición, comencé a sentir cierta culpa. Es decir, sé que no hice nada malo en esta situación. Muchos de ustedes lo señalaron y también me aconsejaron que dejara de sentirme culpable por las cosas, y créanme, estoy trabajando en ello. Pero no sé qué pasó ese día. Las palabras de mis padres seguían resonando en mi mente. Me hicieron sentir como si estuviera siendo despiadada, como si tal vez me hubiera excedido con mi discurso. Empecé a preguntarme si había más detalles en la historia con los padres de Jake que yo desconocía. ¿Mi discurso realmente había sido la razón por la que desheredaron a Jake o había algo más que yo no sabía? La curiosidad y la culpa me vencieron, así que decidí ponerme en contacto con los padres de Jake. Quería escuchar su versión de la historia directamente de ellos. Cuando los contacté, sorprendentemente los padres de Jake se mostraron dispuestos a hablar conmigo. Me explicaron que habían estado molestos con Jake mucho antes de la boda, pero no habían tomado medidas hasta que mi discurso les dio la claridad que necesitaban. Me contaron que Jake les había mentido sobre varias cosas durante nuestra relación. Por ejemplo, había exagerado sus logros profesionales y fingido ser financieramente independiente cuando en realidad dependía completamente de ellos para mantenerse. Habían sospechado de su comportamiento durante algún tiempo, pero no querían confrontarlo sin tener pruebas sólidas. Mi discurso en la boda fue el punto de quiebre. Confirmó lo que habían estado sospechando todo el tiempo, que Jake era una persona deshonesta y manipuladora. Me dijeron que se habían sentido particularmente decepcionados por la manera en que había comenzado la relación de Jake y Mia, ya que demostraba una completa falta de integridad. La madre de Jake me confesó que se sintieron traicionados porque habían confiado en que él sería una mejor persona. Mi discurso no fue lo que los llevó a cortar lazos con Jake. Simplemente validó las preocupaciones que ya tenían. Dejaron muy claro que su decisión se basó en años de observar el comportamiento de Jake, no solo en las revelaciones de la boda. También me expresaron su gratitud por mi honestidad. Dijeron que admiraban cómo me había comportado en la boda, a pesar de lo difícil que debió haber sido esa situación para mí.
Escuchar eso fue como quitarme un peso enorme de encima. Durante mucho tiempo, había sentido que nadie comprendía cuánto me había dolido la traición de Jake y Mia. Saber que los padres de Jake veían la verdad y valoraban mi perspectiva, me hizo sentir validada de una manera que mi propia familia nunca lo había hecho. Después de esa conversación, me sentí mucho más tranquila. Me di cuenta de que mi discurso no era la causa principal de los problemas de Jake y Mia. Sus dificultades eran el resultado de sus propias decisiones y acciones, no mías. He cargado con tanta culpa a lo largo de los años, pero ahora veo que no hice nada malo al defenderme. Si acaso, les di a los padres de Jake la claridad que necesitaban para tomar una decisión que habían estado postergando durante demasiado tiempo. Mi familia, por supuesto, no lo vio de esa manera. Continuaron presionándome para que me reconciliara con Mia, pero he dejado de permitir que sus opiniones me afecten. He pasado suficiente tiempo sintiéndome culpable por cosas que no son mi responsabilidad. La situación de Jake y Mia es algo que ellos deben resolver y no tengo intención de involucrarme más. Por primera vez, estoy priorizándome a mí misma. Eso es todo lo que tengo para compartir en esta actualización. También he bloqueado a mis padres en todas las redes sociales, y creo que voy a mantener la distancia con ellos hasta... Bueno, no lo sé. Tampoco quiero pensar en eso ahora mismo. En este momento, solo voy a concentrarme en mí misma y seguir adelante. Si algo más sucede, me aseguraré de venir aquí y contárselos. Gracias por todos los consejos y el apoyo. No tienen idea de cuánto significa para mí. Actualización 3. Una vez infiel, siempre infiel. Esta es una lección que aprendí de la manera difícil, y es algo que nunca voy a olvidar. Han pasado 4 meses desde la última vez que les escribí, y durante 3 de esos meses todo estuvo maravillosamente tranquilo. Mia y mis padres finalmente dejaron de intentar comunicarse conmigo. Por fin aceptaron que no iba a ser yo quien arreglara el desastre que Mia y Jake habían creado en sus vidas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentía en paz. Ya no estaba consumida por la culpa o el enojo, y finalmente pude concentrarme en mí misma y en mi propia felicidad. Pero, como suele suceder, la tranquilidad no duró para siempre. A principios de este mes, recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que era Mia. Fue directo al grano y me informó que había anulado su matrimonio con Jake. Me dijo que ya no podía seguir con la relación y que sentía que yo merecía saberlo. No le respondí. Ya había dejado muy claro que no la quería en mi vida, y no tenía intención de reabrir esa puerta, pero Mia no había terminado. Durante los días siguientes, me envió una avalancha de mensajes donde poco a poco fue revelando qué la había llevado a terminar con Jake. Según Mia, los problemas económicos que enfrentaron después de que Jake fuera desheredado tuvieron un impacto enorme en su matrimonio. Jake, quien siempre había dependido del dinero de sus padres, no supo manejar la presión de vivir con un presupuesto limitado. En lugar de trabajar para resolver sus problemas, recurrió a la infidelidad, y no solo con una mujer. Mia descubrió que Jake la había engañado con varias mujeres, incluyendo a 2 de sus damas de honor. Aunque nunca le respondí, ella siguió enviando mensajes, probablemente porque podía ver que los estaba leyendo por los avisos de lectura. Mia me explicó cómo descubrió todo. Me contó que empezó a notar cambios en el comportamiento de Jake. Se quedaba fuera hasta tarde, inventaba excusas poco creíbles para explicar sus ausencias, y se había vuelto muy reservado con su teléfono. Al principio decidió ignorar estas señales porque pensó que era solo el estrés afectándolo. Pero una noche, todo cambió cuando recibió un mensaje de una de sus damas de honor confesando que había tenido un breve romance con Jake. La dama de honor le dijo que no había sabido cómo decírselo antes, pero que se sentía muy culpable por guardar el secreto. Esa confesión fue solo el principio. Cuando Mia confrontó a Jake, él primero negó todo, pero finalmente admitió que no solo había estado con esa dama de honor, sino también con otra y con varias mujeres más. Mientras leía todos estos mensajes de Mia, experimenté muchas emociones diferentes. Una parte de mí se sintió reivindicada. Jake finalmente le había mostrado a Mia su verdadera personalidad, y ella estaba viviendo la misma traición que yo había sufrido años atrás. Se sentía como si el karma hubiera completado su ciclo. Pero al mismo tiempo, no pude evitar sentir algo de lástima por ella. Yo sabía perfectamente lo devastador que es ser engañada, lo horrible que se siente cuando la persona en quien más confías destroza por completo tu mundo. Sin embargo, esa compasión no duró mucho. Sí, Mia había sido traicionada por Jake, pero ella me había traicionado primero a mí. Ella tomó sus propias decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Mia no se limitó a contarme lo que había pasado. También empezó a pedirme consejos. Me preguntaba cómo había logrado seguir adelante después de que Jake me engañara, porque ella no sabía cómo manejar la traición.
Intentaba crear una conexión conmigo diciendo que ambas habíamos sido lastimadas por el mismo hombre, y que deberíamos apoyarnos mutuamente. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que Mia no dijo. En ninguno de sus mensajes se disculpó por lo que me había hecho. Ni una sola vez reconoció el dolor que me causó cuando me traicionó con Jake. En cambio, actuaba como si estuviéramos en la misma situación, como si su sufrimiento actual de alguna manera borrara todo lo que había pasado. No respondía a ninguno de sus mensajes. Ya le había dedicado más tiempo y energía de lo que merecía. Después de varios días de mensajes constantes, la bloqueé nuevamente. Esta vez no sentí ninguna culpa. De hecho, me sentí aliviada. Aliviada de no tener que lidiar con ella nunca más. Y aliviada de que el karma finalmente hubiera hecho su trabajo. Jake le había mostrado a Mia exactamente quién era, y ella no tenía a nadie más que culpar excepto a sí misma por ignorar todas las señales de advertencia. En lo que a mí respecta, está cosechando lo que sembró. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé la situación en la boda ni en los meses que siguieron. Decir la verdad no fue un acto de mezquindad, fue algo necesario. La relación de Jake y Mia se construyó sobre mentiras y traición. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. He gastado demasiado tiempo de mi vida tratando de complacer a personas que no merecen mi amabilidad. Y ya terminé con eso. Por primera vez en años, estoy concentrándome en mí misma y en mi felicidad, y se siente increíble. He aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que el karma haga su trabajo. Así que esto es todo de mi parte. Por fin voy a seguir adelante y dejar todo esto en el pasado. Es triste haber perdido a mi familia en el proceso, pero he estado pensando y creo que es momento de buscar ayuda profesional. Quiero decir, necesito procesar todo esto adecuadamente porque siento que hay muchas emociones que estoy evitando enfrentar en este momento. Además, estoy profundamente agradecida con cada uno de ustedes que respondió, e incluso me envió mensajes privados para ver cómo estaba. Fueron los mejores y, honestamente, hicieron que toda esta experiencia fuera mucho más llevadera. Bueno, esto es todo. Adiós.